Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Select. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este día jueves 9 de marzo año 2023. Hemos estado ausentes por varios días, no hacemos video desde el día domingo, donde estuvimos dejándole 4 pronósticos para fútbol y tuvimos, gracias a Dios, 4 aciertos, lluvia de dinero en cuanto a fútbol. Es nuestro último video el día domingo. Pero el día de hoy vamos a traer los pronósticos para la NHL, ya que tenemos 11 juegos en acción. Vamos a tener pronósticos para 6 de ellos, esperando poder ayudarlos en sus diferentes combinaciones. Recuerden no combinarlos todos, hacer combinaciones cortas, máximo de 3, pick por ticket, y quien pueda jugar la directa, pues muchísimo mejor. Recuerda siempre dar una vuelta por nuestra pestaña comunidad, ya que allí hemos estado on fire en nuestros últimos tickets, dejando player pro para la NBA y también algunas combinaciones, algunos parlay. Así que bueno, siempre faltando media hora ante los juegos, estar pasando por allí, porque allí vamos a estar dejando diferentes tickets, ya sean tickets o pronósticos de player pro, donde se los digo, si dejamos 5 o 6 player pro, la idea es que ustedes saquen los que mejor le parezcan. No es la idea que jueguen todos los player pro. Ok, recuerden que estos pronósticos tienen buenas cuotas, 1.80, 1.90, combinando 3, pues hace una buena cuota, ya que estaría multiplicando por 4 o hasta por 5 su ticket, su parlay. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer pick para hoy. Vamos al juego donde New Jersey Devils estará visitando a Washington Capitals. Ambos equipos tienen un buen promedio a la ofensiva en los últimos 5 juegos. Devils está promediando 5 goles por juego y Washington Capitals 4.6 goles por juego. New Jersey Devils tiene 7 over en sus últimos 10 juegos y tiene Devils 23 victorias en sus últimos 30 juegos en las rutas. Nuestro pronóstico para este juego, el over de 6 goles, siempre comprando medio gol. Philadelphia Flyers estará visitando a un duro rival de los mejores equipos de la temporada, como lo es los Huracanes de Carolina. El promedio de goles en los últimos 5 juegos para Flyers es 1.8 y el promedio a la defensiva para Huracanes es de 2 goles por juego. Anda muy bien este equipo, 8 victorias en sus últimos 10 juegos tiene Carolina. Por su parte, Filadelfia tiene 7 derrotas en sus últimos 10 juegos. Acá no hay mucho que agregar. Vamos con Huracanes de Carolina a cubrir el handicap menos 1.5. Carolina en run line. Edmonton Oilers visita o enfrenta nuevamente a Boston Bruins. Se enfrentaron recientemente el 27 de febrero. Boston como visitante se llevó la victoria 3-2 en aquella oportunidad. Boston en casa, ustedes saben, tiene 26 victorias y tan solo 2 derrotas. Y Edmonton tiene en la temporada 39 over y 20 under. Un equipo que anota muchísimos goles. Ambos equipos tienen el mismo promedio a la ofensiva en los últimos 5 juegos. Para ambos equipos el promedio es 4.2. Vamos con 2 pronósticos. El over de 6 goles. Y también nos gusta mucho la victoria para Boston Bruins. Recuerda siempre escribirnos a nuestro número de WhatsApp para la información de nuestra suscripción VIP. 30 días por tan solo $10. No te quedes por fuera, que allí también estamos dando muchísimos ganadores. San José estará visitando a San Luis Blues. Estos dos equipos aquí la verdad que no tienen defensa ninguno de los dos. El promedio de goles en contra para San José en los últimos 5 juegos es de 5 y para San Luis 4.2. Se enfrentaron el 2 de marzo. San José en casa perdió ante San Luis 6-3. San José tiene 8 over en sus últimos 10 juegos los días jueves y San Luis tiene 10 over en los últimos 15 juegos los días jueves. Vamos con el over de 6 goles para este juego. En nuestro quinto juego vamos al enfrentamiento entre Nashville Predator y Arizona Coyotes. Se han enfrentado 3 veces esta temporada, 2 victorias para Nashville, 1 victoria para Arizona. En los 3 juegos se han anotado 6 goles o más. Vamos entonces con 2 pronósticos para este juego. Nashville Predator a ganar en la ruta y el over de 6 goles. Y en nuestro último pick para este día,
Los Senadores de Ottawa estarán visitando a Seattle Kraken. Ambos equipos tienen idéntico promedio de goles anotados en los últimos 5 juegos, 4.4. Y también tienen idéntico promedio de goles en contra, 2.67 over en sus últimos 10 juegos. Tiene Ottawa y Seattle tiene una racha de victorias de 5. Seattle tiene 5 over en sus últimos 8 juegos frente a un equipo de la Conferencia Oeste. Nuestro pronóstico para este juego, el over de 6 goles. Y recuerda nuevamente estar pasando por la pestaña comunidad aquí en YouTube para que veas los tickets que vamos a estar dejando allí, ya sean los player prop o las combinaciones que estaremos dejando estilo parlay que hemos estado acertando en nuestros últimos tickets. Quien lo pueda mirar pues se va a dar cuenta que estamos diciendo la verdad, no siendo más. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad si Dios lo permite.